¿Qué tal? Muy pero muy buenas noches, sean bienvenidos y bienvenidas a Historias para Dormir. Hay historias, vamos a ser un poquito redundantes, que salen a la luz de las cámaras y de la opinión pública, que se comentan por todas partes y que muchas veces no tienen siquiera una pizca de verdad. Otras historias, por bizarras, extrañas, en realidad que parezcan, podrían contener la clave para comprender mejor esta extraña realidad en la que todos estamos metidos. Muy pero muy buenas noches, familia señalera. Mi nombre es Fernando Silva Hildebrand. Si estás sintonizando por primera vez esta transmisión a través de YouTube, no tenés que sintonizar, sino cliquear. Pero bueno, hacemos de cuenta que estamos tocando transistores y válvulas para engancharnos a través de Historias para Dormir, este ciclo que estamos haciendo a través de la cuarentena. Estamos atravesando la cuarentena conociendo casos extrañísimos en diferentes lugares, de los que por supuesto no podemos dar fe de su integridad, pero que sí por lo menos podemos ubicar en algún lugar y hasta podríamos echarle la culpa a algún investigador de su recopilación. En este caso vamos a seguir con Rusia, porque la realidad es que así como ayer nos sorprendíamos con Alican, con este humanoide tan extraño que decía venir de un planeta que, ¿por qué no?, mañana podría ser descubierto. Hoy nos vamos a meter con tres casos, en realidad, sucedidos también en la zona de la Unión Soviética, algunos en la actual Ucrania, específicamente el último, que tienen como protagonistas a humanoides muy, pero muy extraños. Algunos por su descripción y otros simplemente por sus acciones. La verdad es que así como lo que ocurría detrás de la cortina de hierro era peculiar, también lo eran los humanoides que allí llegaban, lo que a mí en algún punto también me lleva a pensar que tiene mucho que ver con la teoría de la distorsión de mi querido amigo José Antonio Caravaca. Estamos conectados esta noche con la familia señalera que está en el chat. En un ratito los voy a saludar, pero me voy a meter ya, inmediatamente, con la primera historia de esta noche, que es la más normalita y suave de las tres. Bueno, resulta que esto le sucede a un camionero, a un hombre joven que regresaba de su trabajo, nunca mejor dicho, y de pronto se sintió cansado. Plena noche, en la ruta, muy cerca de la zona de Erzovka, en Rusia, allá por el año 1981, Valery Vasilievich Krasnov, de 55 años, regresaba de la ciudad de Volgogrado en su automóvil y, como estaba cansado después de haber manejado un camión durante varios días, se detuvo al costado de la carretera para descansar y comer. El hombre, de oficio camionero, como digo, había llevado una carga a través de Rusia, había estado trabajando varios días y había tomado su automóvil desde la base operacional y regresaba desde esta ciudad, Volgogrado,
a su residencia, a su domicilio. Pero de pronto comenzó a tener sueño y decidió que sería bueno directamente dormir allí después de comer algo. Totalmente normal. Mientras preparaba la cena, de repente lo asaltó, según el reporte. Ahora les voy a dar justamente los datos de quién es el que genera este reporte. Lo asaltó una sensación de miedo incomprensible. El hombre estaba muy tranquilo preparándose un sándwich cuando de pronto lo asalta una sensación de miedo, pánico, terror que no podía comprender. De hecho, sintió que iba a morir de un ataque al corazón, lo que podríamos definir hoy como un ataque de pánico. Pero de repente apareció un pensamiento en su cabeza que él identificó como que no era propio, como que no le pertenecía. No, este no es tu corazón, no tengas miedo. No te lastimaremos, solo te haremos algunas preguntas y responderemos las tuyas si tienes alguna, le dijo esa voz que venía de ninguna parte. Obviamente el testigo comenzó a mirar alrededor para ver si alguien le estaba jugando algún tipo de broma pesada y preguntó el clásico: ¿qué pretende usted de mí? ¿No? ¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué pretende usted de mí?, dijo el pobre Valeri con el sándwich en la mano. Calma, antes que nada somos amigos y no te haremos daño, respondió la voz extraña, y Krasnov respondió: entonces, ¿por qué no se hacen visibles? Bueno, resulta que la voz le respondió que si se relajaba y se preparaba para una comunicación, iban a aparecer a partir de ese momento. Resulta que de pronto, y esto me hizo recordar al caso Colón, comienza como a materializarse una fotografía de tamaño humano delante del coche que estaba estacionado junto a la ruta. Según el propio testigo, era una visión increíble. Los contornos aparecían y de pronto en ella aparecieron unas figuras que se materializaron. Entonces todo se iluminó alrededor y comenzaron a hacerse bien visibles dos personas, un hombre y una mujer, que de hecho eran no solamente humanos, eran muy humanos. Por la descripción del camionero eran muy humanos. Lo único un poco fuera de tono con la época era que llevaban un overol, un mono plateado, claro, casi blanco, con un gran cinturón blanco, con muchos dispositivos colgados del cinturón, como si fuesen electricistas espaciales, con un montón de pinzas y herramientas. Allí de pronto llegaban un hombre y una mujer frente al pobre Krasnov, que trataba de completar su cena. Bueno, el tema es que entre las luces multicolores de los cinturones y el aspecto general, parecían escapados de una discoteca norteamericana, dice él. Pero claro, resulta que la piel le parecía demasiado blanca. Era como si fuera mármol directamente. Algo que no le terminaba de cerrar del todo. Tampoco el color del cabello, que no era exactamente rubio, sino dorado, casi como una esponjita para raspar la comida que se pega en el plato, ¿no? Y tenían unos ojos que terminaban de mostrar esta desigualdad, que irradiaban un color azul marino, una luz color azul marino.
Pero fuera de ello, eran perfectamente humanos. Los colores no les cerraban, los ojos medio como que irradiaban una luz azul marino, pero más allá de eso eran personas comunes y corrientes, según el camionero que estaba allí debatiéndose entre si tenía un ataque de pánico, estaba alucinando o realmente estaba comiéndose un sándwich en la presencia de dos entidades que acaban de aparecer casi como en una fotografía. Imagínense la situación. Bastante difícil además contarlo en esa época. Bueno, el tema es que eran un poco altos, medían entre 1,90 m y 2 de altura, y estaban sonrientes. Todo el tiempo sonrientes. De hecho, no movían la boca. Ellos se comunicaban telepáticamente y estaban todo el tiempo con una sonrisa. La mujer, para el testigo, era asombrosamente hermosa, bien formada, y no parecían superar entre los dos los 25 años de edad. Tenían unos ojos que estaban apenas un poco inclinados, como felinos, nariz pequeña, una boca claramente visible, pero que permanecía inmóvil. O sea, el tipo los escuchaba, pero ellos no hablaban. Este aquí el problema. Bueno, el tema es que estas dos figuras se acercaron al testigo y comenzaron a hacer preguntas entre mundanas y privadas. O sea, le preguntaban por el clima y le preguntaban si alguna vez había engañado a la mujer. Le preguntaban por el tránsito y le preguntaban cuáles eran sus preferencias sexuales. Entonces el tipo comenzó a sentirse un poco incómodo y de hecho caracterizó el interrogatorio como algo así como un interrogatorio policial, porque mientras uno le hacía las preguntas incómodas, otro le hacía preguntas amables, en ese clásico juego que vemos en las películas del policía bueno y el policía malo. El tema es que nuestro amigo terminó por ponerse incómodo. Digamos, Valeri, un rudo camionero ruso, supongo que no se sentiría incómodo por algo así nomás, pero estos dos tipos, esta parejita, digamos que lo estaba intimidando un poco. De hecho, sintió algo así como que su cerebro estaba siendo escaneado mientras le hacían las preguntas. Pero lo bueno es que después de responder a las preguntas de estas apariciones, a él le permitieron, cumplieron con su parte del trato, le dijeron, bueno, ahora sí puedes preguntarnos lo que quieras, qué marca de dentífrico, no sé, porque todo viene muy raro, ¿no? El tema es que le dijeron que provenían de la constelación Canis Venatici, y más específicamente de un planeta al que ellos llamaban Tats, T-A-T-S, Tats. Le dijeron que habían estado ya 2 años en la Tierra, en nuestro planeta, que ya venían pasando un periodo de 2 años, y que habían visitado anteriormente el planeta, que había sido hacía 100 años y que se habían quedado una década completa. O sea, 10 años. Aquí vaya uno a saber haciendo qué. Bueno, apareciéndose por lo visto a camioneros en medio de la noche y preguntándole si el sándwich tiene tomate o no. El tema es que le dijeron que viajaban en un aparato en forma de disco que él nunca vio. Detalle que, más allá del chiste fácil o de cualquier otra cosa, tenemos que resaltar, o sea, en serio, tenemos que resaltar que es muy interesante que, sobre todo hablando de la época en la que estamos situados, él no haya visto el aparato, porque digamos que los platos voladores estaban a la orden del día en todas partes, ¿no? Era como el modelo principal, era el Fiat 600 de los extraterrestres de la época,
todo el mundo tenía uno y era más o menos asequible por lo visto porque venían todos en platos voladores, pero estos no. Estos aparecieron en el medio de la ruta casi como una foto recortada, mientras el pobre tipo trataba de comerse un sándwich, tranquilo. Y de pronto le dicen que vienen de Canis Venatici y que su planeta se llama Tats, pero el tipo no vio nada, el tipo estaba ahí sentado viéndolos a ellos que se acercaban, medios duros, hay que decir, no se movían mucho, no movían la boca, era casi como una representación de algo, nunca mejor dicho, que supongo que el camionero estaría más dispuesto a ver que lo que realmente estaba interactuando con él. Le dijeron que habían estado viajando con otros 4 miembros de la tripulación, que eran 6 en total, que podían viajar entre dimensiones. Quizás sea un problema de la traducción del ruso al inglés y del inglés al castellano. Suena más lógico viajar entre universos paralelos, pero bueno. Le dijeron específicamente que es un proceso que implica una responsabilidad muy grande, ya que es muy peligroso y debe controlarse metódicamente para no dañar ni un lugar ni el otro, sea una dimensión o sea un universo paralelo. Parece que la interacción, el intercambio tiene que ser muy medido para evitar daños en el tejido de la realidad, quizás. También le dijeron que cada dimensión tiene vida inteligente, por esto digo que me parece que más probable que se hayan referido a universos paralelos, las dimensiones funcionan de otra manera, por lo menos en la física. Y que hay algunas civilizaciones agresivas que se esfuerzan por conquistar el universo. Una historia que apareció varias veces en esa época, pero que esto, repito, no tiene nada que ver ni con platos voladores, ni son respuestas que ellos le daban a las preguntas que él le hacía. En definitiva, les preguntó de dónde venían, si eran extraterrestres, si había más extraterrestres. Bueno, ellos respondieron más o menos eso. Le reconocieron como Alican, que tenían una base en la Luna y que estaban preocupados por tener que monitorearnos constantemente, que ya era como que les estaba molestando el trabajito, ¿no? Y acá había una parte interesante, porque le dicen que se regían por lo que llamaban un consejo, y que no realizaban experimentos negativos. Hay que ver quién define experimento negativo y positivo. Un experimento es un experimento, pero bueno, experimentos negativos sobre humanos, como por ejemplo el secuestro por la fuerza, ya que ese mismo consejo lo tenía estrictamente prohibido. Lo que me da a pensar que estos dos, si no hubiese existido tal prohibición, tranquilamente podrían haber secuestrado a algunos sin el menor problema. Ahora, es interesante que den esta respuesta ante las preguntas del camionero, considerando la Rusia soviética. Una Rusia soviética que le temía a la KGB, que le temía el control del partido, y de pronto, bueno, ellos se mostraban como gobernados por un consejo. Digo, es interesante porque parece que estos autodenominados o no extraterrestres, para mí manifestaciones de un fenómeno, siempre tienden a erigirse en un escaloncito superior, ¿no? Siempre tienden a mostrarse provenientes de algún lugar idílico, que por definición básica ya es mejor que el nuestro, ¿no? Y bueno, claro, supongo que así como en la Rusia de principios de los 80, con una Unión Soviética en decadencia, como en la Argentina del 2020, no es muy difícil ponerse un escaloncito por arriba y decir, che, yo vengo de un lugar mejor que vos. Pero igual es una respuesta interesante porque tiene algún contexto sociológico analizable. Al menos desde el punto de vista de lo que
el mismo camionero pensaba. Bueno, le dijeron que, de hecho, no reconocían, y esto es un término interesante, a la civilización humana debido a sus tendencias y comportamientos agresivos, sino que más bien la estudiaban, no la reconocían como civilización, a nosotros no nos reconocían como civilización, sino que más o menos éramos como un campo de prueba para ver qué pasaba. Y también le dijeron que por eso mismo los humanos estaban fuera del interés especial de su consejo y que ahora era demasiado tarde para hacer algo o plantear un cambio respecto a esto. Da la impresión, dice el autor de este informe, que estaban dedicados a mirarnos en nuestro bonito camino de autodestrucción. Sobre todo por esto de no poder hacer nada al respecto. Quizás sumarnos al consejo o lo que sea. El tema es que de repente, cuando se ponía realmente interesante la charla, los cinturones que tenían estas lucecitas comenzaron a irradiar luz azulada y le dijeron: debo retirarme, mi planeta me llama. En realidad le dijeron: el tiempo de contacto ha terminado, hasta acá se terminó el cospel, Entel acaba de cortar el tiempo, debemos regresar a nuestra nave, tras lo que desaparecieron. Dijeron que regresarían en agosto de 1990, pero nunca nadie más los vio, por lo menos nuestro amigo camionero no se encontró más con ellos. La fuente, como de las otras dos historias, son dos investigadores rusos, Gennady Belimov y Anton Anfalov, que llevan un sitio dedicado a la divulgación de extraños eventos en Rusia, en diferentes eras de este país tan particular, no solo en su manera de manejarse en general en cuanto a la política, costumbres y un montón de cosas tan pintorescas, sino también, por supuesto, como vemos, en cuanto a sus encuentros con humanoides. Bueno, familia señalera, ya que estamos aquí conectados y todos cerca del fogón, vamos a ir con la segunda historia de esta noche, porque la verdad es que se viene con todo la segunda historia de esta noche. Es una historia en la cual a nuestro amigo le arreglan los dientes, así como te lo digo. Bueno, lo que sucede aquí, bueno, es justamente en Rusia, otra vez. Les decía, bueno, como venimos en Rusia, seguimos en Rusia, no nos vamos a ir hasta el último caso. Esto sucede a finales del verano de 1980, cerca de la base de Kolba, en Berk, Komi, Rusia. Muy tarde en la noche, el testigo Vasily A, no da su apellido, Vasily A, únicamente la inicial, estaba acostado en su cama matrimonial junto a su esposa, que ya se había dormido, porque el señor estaba leyendo un libro. Quizás estaba cansada, quizás se durmió porque él estaba leyendo un libro, nunca lo sabremos, pero el tema es que de pronto escucha un sonido similar a un corcho. En ese momento la ventana se abrió y escuchó un zumbido. Dejó el libro a un lado y volvió a la cama. Luego escuchó una voz que decía: «Toma el libro». No pudo ver a la fuente de la voz, que luego dijo: «Podrás leer más rápido que antes». Vasily, extrañado, sorprendido, incrédulo, sin embargo se levantó, caminó hasta la mesita, tomó el libro y aparentemente lo hojeó
y se dio cuenta que lo había leído todo. Entonces escuchó otra voz que le decía: te vamos a examinar. Recordemos, estos son contactos rusos, ¿no? Entonces sintió como un remolino que parecía girar alrededor de su cabeza en espiral y que se movía hacia abajo recorriéndole todo el cuerpo. Podía mover las manos y los pies dentro de sus pantuflas, pero no podía avanzar, no podía moverse. El tema es que siguió escuchando voces y parece que Vasily tenía unos serios problemas mentales, mentales. Igual estaba pensando en problemas mentales, pero parece que Vasily tenía serios problemas dentales. Y en cierto momento él comienza a sentir que algo le estaba arreglando los dientes. Vasily, que obviamente no sabía si se estaba volviendo loco o le estaba pasando algo muy raro, pide que le muestren más, que quiere saber de qué se trata, que no entiende qué está pasando, y de repente se encuentra sentado en una silla con una mujer parada a su derecha. Describió la habitación como muy grande, con un techo muy alto y aparentemente sin rincones a la vista. Podría ser algo así como un domo. Y allí era todo gris. Había una puerta frente a él que era muy grande. La mujer lucía bastante humana y parecía de alguna manera más brillante que su fondo gris. Ella también era gris, pero llevaba una bata blanca similar a una salida de baño. Su rostro era indiferente, no demostraba emoción alguna. Tenía ojos negros como el carbón y una nariz pequeña, parecida a una perilla. Y el problema es que parecía no tener ni mentón ni cuello, o sea, tener la cabeza pegada acá, literalmente la cabeza pegada, y acá estaba, ¿no? Fuera de esto, parecía tener aproximadamente 1,80 m de altura y sostenía un objeto parecido a una barra con la mano izquierda. Esta barra era de un color gris oscuro, que tenía una textura como de tela, casi como un material plástico, casi como si fuera una barra de plástico, de esos plásticos que parecen imitar la tela o los géneros. Resulta que Vasily ve en la mano de esta mujer algo así como un caño, pero de plástico. Vaya uno a saber si estaba por cambiar alguna cañería por termofusión. El tema es que de pronto entra en la habitación una figura masculina en una plataforma con un gran cuerpo y una cabeza chiquita. 1980 te estoy hablando, ¿eh? Lo describió como muy musculoso y de gran cuerpo. Vasily tuvo la impresión de que este hombre tenía gran poder y que era el comandante, pero no pudo ver más detalles ni comunicarse con él. Sí, el hombre pareció hablar con dos figuras que estaban de pie detrás del testigo, a las que él no ve. Y se ve que les pregunta si el testigo estaba preparado para el tránsito. Entonces la mujer que tenía allí, parada también al costado, le dice: te vas a venir con nosotros. En ese momento, Vasily, y sí, Vasily arruga, le da miedo, entra en pánico, tiene sensación de pérdida, piensa en su mujer dormida a prueba de balas y les dice: miren muchachos, todo bien, pero yo no voy a ninguna parte. Entonces de repente se encuentra en su cama. Experimenta una sensación extraña, como de liberarse de unas envolturas plásticas, elásticas, salta de la cama y por alguna razón se mira al espejo. Entonces describe su imagen
de una manera muy extraña, como no muy parecido a él mismo, sino flaco, mucho más flaco y gris. Se sienta a fumar otro cigarrillo, muy nervioso, y nota que el zumbido todavía estaba presente, por lo que imagina que aquello, lo que fuera, todavía estaba en la habitación, y escucha una voz que le pregunta por qué no quería ir con ellos. Vasily, ¿por qué no querés venir con nosotros? Dale, aflojá, somos buenos. Vasily, con el pucho en la mano, insistió que no quería ir con ellos a ninguna parte. En algún punto siente como que lo teletransportan a un lugar con imágenes donde dos seres invisibles lo conducen por una especie de banda negra, como estas bandas automáticas donde se transportan las valijas en los aeropuertos, bueno, hacia un área iluminada, y vaya paralelismo con las experiencias cercanas a la muerte. En ese lugar se le muestra lo que parecían ser motores y estructuras, y Vasily ya ahí no quiere saber nada y decide que quiere volver en ese mismo instante a su cama con su mujer, momento en el cual nota un dolor muy agudo en el plexo solar y se encuentra otra vez en la cama. El zumbido se hace cada vez más distante y Vasily, que se queda despierto prácticamente una semana pensando en lo que vivió. Este caso también es relevado por Yuri Selenok, pero con la ayuda de Lee Culver, un investigador extranjero. Ahora, a mí lo que me llama la atención de esto es ciertas pautas que nos pueden hablar de un caso en el que el testigo efectivamente podría haber sufrido una experiencia de disociación. Este es un caso, más allá de que todos obviamente son dudosos por definición, pero este es un caso que arroja ciertos datos que nos podrían hablar de una experiencia de disociación, quizás a partir de un estado de estrés, quizás a partir de un estado, ¿por qué no?, de deshidratación. El testigo, insisto, dice que cuando regresa de esa experiencia, lo primero que hace es ir a mirarse al espejo y no se reconoce a sí mismo. Allí está muy presente la disociación. Luego, bueno, los investigadores dicen que en realidad su dentadura estaba como siempre, que no se la habían arreglado, ni que nada de lo que había visto parecía ser real, siquiera tenía arreglado el dedito que se había lastimado durante el día. Ellos mismos lo catalogan como un caso dudoso. Ahora, si es por dudoso, entramos al último y quizás el más extraño de todos, y es el de dos niñas que salían del colegio cerca de Mahachkala, en Dagestán, también dentro de la Rusia soviética. Sucede también el 19 de agosto de 1980, cerca de las 6 de la tarde. Bueno, dos hermanas caminaban desde el colegio, desde la escuela para su casa, pasaban cerca del estadio local, cuando de repente, de la nada, aparece frente a ellas un hombre muy extraño. Por supuesto, no se parecía a ningún vecino de Dagestán, y aquí encontrarán que justamente en su apariencia se basarán. Era enorme, de casi 3 metros de altura, tal vez más alto. Estaba vestido con un traje negro y llevaba botas negras altas, que por definición deberían haber sido de la altura de las chicas, ¿no? Chicas de
12, 13 años, por el reporte. Tenía un cuello grueso y musculoso, y la piel de su rostro era de un color muy oscuro. Pero lo más asqueroso de todo es que estaba completamente saturada de extraños granos que parecían agujas o palos, o sea que parecían tener agujas o palos. ¿Por qué? Porque cada grano tenía un extremo muy afilado, por lo que uno podría pensar que de cada bubón infeccioso quizás salía una espina hacia afuera. Bueno, alrededor de los ojos tenía unos círculos blancos que llamaban la atención, y se mostraba inclinado hacia un costado, casi como canchero, apoyado en lo que parecía ser un bastón. Esto de ovni extraterrestre en aparición no tiene absolutamente nada, familia señalera. Bueno, obviamente las nenas se asustaron, intentaron salir de ahí corriendo, pero el gigante las llamó. Y el tema es que cuando las llamó, las niñas dijeron que cayeron en algo así como un estado hipnótico, por lo que contra su voluntad comenzaron a acercarse al gigante. El extraño gigante comienza a hablar en un dialecto poco conocido, de nombre Kumik, que una de las dos hermanas sí sabía, por lo que a partir de ese momento ella lleva la comunicación. Bueno, este gigante les dijo que había venido de otro planeta, que había dejado allí a su hijo y que el pibe tenía 15 años, pero que era más alto que ellas. Ya esto viene raro, ¿no? Bueno, como en muchos casos del mundo férico, parece que la entidad, la inteligencia con la que se conecta el testigo necesita la autorización del testigo para tocarla, y al tocarlo, lo que sea con lo que interactúan en el mundo férico ya es capaz de llevarlos a otra realidad. El gigante les dice: acérquense, quiero tocarlas. Acérquense de inmediato. Lo digo yo. Y a pesar de que en este estado hipnótico se sentían dispuestas a acercarse, por más que no querían, la chica que hablaba Kumik gritó: no iremos a ti. Y la frenó a la hermana. Luego narrarían que algo así como una fuerza magnética emanaba del gigante, que parecía fluctuar en intensidad. Después de este rechazo, el anciano infeccioso, podríamos decirle, el anciano infeccioso, un asco, ¿no? Les dijo: chicas, ¿alguna de ustedes quisiera convertirse en la esposa de mi hijo? Imagino una voz así, ¿no? Y claro, la hermana que sabía hablar en Kumik dijo: ni locas, somos niñas que vamos a la escuela y ni siquiera pensamos en matrimonio, y mucho menos con alguien parecido a usted. Dijo: bueno, mi hijo también es joven y a pesar de la estatura podrían llevarse bien, insiste, ¿no? Parece que estaba buscando novia para el pibe. Entonces la hermana, que podía comunicarse, dijo que debido a la estatura seguramente les tomarían el pelo porque ellas parecerían enanas al lado del hijo del gigante. Entonces intenta otra vez preguntar: pero bueno, ¿te estás negando a casarte con mi hijo? Bueno, definitivamente respondió la chica que hablaba Kumik, y tras varios segundos
en que el gigante se las quedó mirando pensativo, desapareció frente a sus ojos. Las chicas dijeron que mientras hablaban con esto, lo que fuera, sentían que estaban como bajo un hechizo hipnótico muy poderoso, es lo que pudieron describir con su temprana edad, y que después de que desapareció, recién allí ellas pudieron volver a la normalidad y picaron para la casa, como corresponde. El tema es que el caso fue bastante famoso en la ciudad originaria de estas dos chicas, en Daguestán, porque se pasaron, tras el evento, una semana sin decir una palabra, una semana totalmente calladas, una semana en la que fueron revisadas por médicos, por psicólogos, para ver qué les había sucedido. Y cuando al fin pudieron hablar, tras haberles hecho todo tipo de estudios, incluyendo la posibilidad de un abuso, y descartado toda posibilidad de problemas físicos con las niñas, hasta que de pronto, tras una semana, estas niñas comienzan a hablar y a contar esta historia totalmente extraña, fantástica y bizarra, aparentemente ocurrida en una zona cerca de Mashkala, en Daguestán, en Rusia. Queremos recibir tu señal. Estas son nuestras vías de comunicación. Ya estás recibiendo la señal. Ciencia y misterios.